pierdes a un familiar querido, y más si es tu mamá. Cuando pasa toda esta cuestión, llega el día del funeral, Fernanda muy triste, pues obviamente también recibiendo a todas las personas que los acompañaban. Está ella sentada al lado del ataúd de su mamá, bastante pues decaída, y de repente voltea y ve a la enfermera que siempre veía en el hospital. Pero esta mujer le estaba haciendo una seña de adiós a la tía de Fernanda. Y la tía de Fernanda de lejos contesta. O sea, así como que, adiós. ¿La vio? Ajá, entonces Fernanda se queda como, ¿qué está pasando? Se levanta, se acerca a su tía y le dice, tía, ¿tú conoces a esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Y le dice, ¿por qué, Fer? ¿Qué pasa? Tía, dime quién es ella. ¿Por qué te despediste de ella? Y le dice, mi amor, ella es la que me ayudó con tu mami. Dice, en el hospital ella nos ayudó. Dice, intentó hacer de todo. Y nos ayudó a que tu mamá pues estuviera bien. Y cuando partió tu mamá no tuvo dolor. Y se queda Fernanda como, ¿qué? No puede ser. Pero además de ella y de su tía, nadie vio a esta mujer. Fernanda queda en shock, no entiende cómo es que esa mujer que se le aparecía a ese hospital había llegado hasta el funeral de su madre y había estado el día que subió. Oye, qué raro tú. ¿La planchada? Es lo que digo, yo pienso que sí, o algún fenómeno muy parecido. O muy similar. Fíjate que normalmente pasan situaciones. Hubo una persona que trabajó en un hospital que tiene mucho tiempo que salió, que pasaba algo similar. O sea, hay algo en ese cuarto y en esta ocasión recuerdo, mucha gente lo va a recordar. Él nos cuenta que fue en pediatría porque había un dibujo en una pared de una nube con ojitos animada, pero que la gente decía que cuando mirabas a los ojos a ese dibujo algo pasaba y había mucha muerte de niños. Entonces hubo un momento donde los empleados, los enfermeros, enfermeras, médicos se dieron cuenta de que había un patrón con el dibujo. Entonces empezaron a quitar el dibujo, lo llegaron a tapar. Primero lo tapaban y ya se calmaba, pero se caía con lo que tapaban y otra vez. Entonces empezaron a raspar en algún momento para quitar ese dibujo y detrás de ese dibujo había un sello, había un símbolo, un pantáculo de una entidad maligna. En abajo, pues, de todo ese dibujo y encima estaba la imagen y los ojitos. Haz de cuenta que los ojitos de la nube eran parte del símbolo. Algo bien loco, bien bizarro. Y me recuerda mucho a ese tipo de lugares donde tal habitación está maldita. Algo pasa. Fíjate, yo te quiero contar la historia, una historia bastante peculiar, que es uno de los clásicos justamente cuando la gente tiene encuentros con gente muerta. Y es la historia de Ana. Ana es una enfermera bastante amable, bastante servicial, que trabaja en un hospital cerca de una fábrica en Estados Unidos. Saludos a Ana hasta Estados Unidos, que nos comparte su historia. Ella dice que lleva ya muchos años trabajando como enfermera y que, por cierto, escucha en sus tiempos libres Podcast Extra Normal. Por eso un gran saludote. Y dice que ella está acostumbrada mucho a atender accidentes laborales. Prácticamente emergencias bastante fuertes, porque nos dice que ha atendido cortes, fracturas, cosas donde la gente va con prácticamente hasta con el cráneo roto, o sea, porque son caídas, y normalmente atiende a personas de esta fábrica. Dice que los turnos de ella son demasiado largos, a veces tiene que quedarse no porque quiera, sino porque es necesario a quedarse más tiempo con algunos pacientes. Y dice que normalmente la forma en cómo aguanta todo esto es que en los lapsos donde no hay nada, se reúnen las enfermeras y mandan a traer café, toman mucho café. Entonces es una forma en cómo ellas también intentan de repente relajarse un poco, aprovechan que avanzan con sus pendientes para platicar, echar el chismecito, ¿no? Etcétera. Y hubo un día, una noche precisamente, donde la cosa estaba muy tranquila, estaba muy calmada. Pues prácticamente el hospital estaba todo muy tranquilo, todos reunidos en un solo punto, como acostumbran, ¿no? A estar platicando. Y dicen unas, oye, ¿y si vamos por un café? Pues vamos a la tienda de la esquina, de estas que son 24 horas. Pero Ana se queda a cargo. Entonces, Ana, porfa, nos avisas cualquier cosa, sí, no hay problema, vayan ustedes, yo me quedo. Y Ana se quedó a cargo, pues todo está tranquilo, no había
mucho tema para los 15 minutos que se podrían demorar. Pero a la vez que se van, suena la alarma de una habitación, la habitación 14, que le correspondía a una de sus compañeras. Dice, justamente se van y ya va, y es un señor ya como de 70 años que estaba acostado. Mandó a hablarle a la enfermera. Llega y dice, hola, ¿qué se le ofrece? ¿Todo está bien? Y le dice, lo que pasa es que quiero agua. ¿Me puedes dar agua? Sí, ya fue por agua, llevó una jarrita de agua. Y ya cuando regresó, el señor ya se había sentado, ya estaba en la esquina de la cama. Y empezaron a platicar. Y el señor, dice el señor, muy amable también, a pesar de que ya ella intuía que llevaba mucho tiempo internado. Empezó a hablar. De hecho, el señor le empezó a mencionar, ¿cómo le haces para aguantar estos hornos tan largos? Empezó a hacerle mucha plática. Y ella también, no, pues tomamos mucho café, esto y el otro. En ese hospital había un fenómeno. Bueno, varios fenómenos, pero había uno que destacaba. El tema de las camillas que se movían solas. Wow. Y el señor le hace la pregunta, oye, ¿y tú crees en lo paranormal que la gente platica de aquí? Y Ana le dice, no, mis compañeras sí creen en eso, pero yo no. Y el señor le dice, es que yo he visto cosas. Han sido cosas muy extrañas las que me ha tocado ver. En ese momento Ana se empieza a incomodar porque van a hablar de algo que en lo que no cree e intenta pues evadir la pregunta, ¿no? Cambiando el tema, y le dice, oiga, ¿y sus familiares? Y cuando hace esa pregunta el señor como que pone una cara triste, ¿no? Como que... Y ella dice, uy, creo que no debí preguntar eso. Cambia el tema, están platicando. Bueno, terminan, se sale a la habitación, el señor se vuelve a acostar y ya. Normal, llegaron, se echaron café, platicaron un poco de tema paranormal. Dice Ana, ya mis compañeros les encanta hablar de esto, y precisamente hablan de esa camilla que de repente ven cómo se mueve, que no sé qué. Dice, bueno, yo les cambié el tema, yo no quiero nada de esto. Pasan 2 noches más o menos y otra vez pasa de que no, hoy vamos por café, y se vuelve a quedar a cargo ella de los pacientes. Después de que se van, otra vez, habitación 14, el señor está pidiendo apoyo de una enfermera. Llega y se da cuenta de que era el señor y le dice, ¿me puedes traer agua, por favor? Ah, claro que sí, ya lo conocía. Va, regresa, está con el señor, hablando, bla, 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 bla. Pero Ana ya estaba desesperada porque dice, ya no demoran en traerme el café. Entonces ella estaba hablando desde la puerta, mirando al señor, pero echando ojo al pasillo. Y ella nota algo, dice, oiga, ¿quién vino a dejar la camilla aquí enfrente de su cuarto? Está mal puesta. Dice, no sé. Y se molestó. Dice, pero si quieres yo la muevo. Dice, no, yo tal me la llevo. No, yo la muevo. Cuando estaba en ese yo lo muevo, no lo hago yo, venía su compañera con el café. Y le dice, Ana, ¿qué haces ahí? Ten tu café, pero ¿qué estás haciendo en ese cuarto? Cuando en eso se empieza a mover la camilla solita, y las dos pegan el grito así como de que empiezan casi a llorar. De miedo. De miedo, salen corriendo, porque literalmente era como, o sea, iba maniobrando la camilla como si alguien la fuera empujando. Gritan, llegan los enfermeros, llegan los médicos. No es que vimos la famosa camilla que se mueve sola. Y preguntando, ¿y si tú qué hacías ahí? Pues estaba con tu paciente, el del 14. ¿Pero qué paciente? No hay ningún paciente. Claro, desde hace 2 noches yo le llevé agua, me pidió que le llevara agua. Dice, no hay ningún paciente en esa habitación. Y dice, ¿cómo era? Y le da la descripción. Un señor como de 75 años, así, con estos rasgos, características. Y dice, sí, es un paciente. Pero ese paciente tiene cerca de 6 meses que falleció. Y precisamente nunca vinieron sus familiares. Solamente lo trajeron, lo internaron y ya no regresaron. Incluso al momento de fallecer, nos comunicamos con familiares. Demoraron mucho en venir por el cuerpo. O sea, literalmente lo trajeron a internar y se fueron.
Y dice, nunca lo vinieron a ver. Y es cuando esta enfermera pues va sacando todas estas conclusiones y dice, no cabe duda que el mundo paranormal está ahí a un lado, pero no te das cuenta. Sí. Le llevó agua, habló con él. Él era el que movía la camilla. No manches, era una historia bien chida. Qué fuerte, imagínate. Y también ahí se presenta esta cuestión que te digo de cuando las personas no creen. Claro. Y sin querer suceden cosas los hacen creer, ¿no? Saludos a Ana allá en Estados Unidos, que sigue trabajando en ese hospital. Wow, qué fuerte, Ana. Gracias por compartirla. Estuvo muy interesante tu historia y bastante tétrica. En este momento, Paco, yo te voy a contar una historia que la verdad a mí me impactó bastante cuando yo la leí, porque es algo muy extraño. Bueno, tú que estás más empapado en estos temas, al final me vas a decir si ocurre muy seguido o no. Cuando yo la leí, se me hizo muy, muy raro, pero ahí te va. Ok. Esta historia la envía Vamos a ver si tú al final te das cuenta quién la envía. Ok. La protagonista es una chica llamada Beatriz. Ella, obviamente, trabaja en un hospital, es enfermera. Está específicamente en el área de pediatría. Ella convive mucho con niños. Ella tiene, pues, esta pasión por convivir con ellos, ¿no? Hacerlos felices y tratar de que pues la estancia en este lugar para los pequeñines no sea tan drástica o tan lamentable, ¿no? Entonces, ella tenía a su hijo llamado Miguel y él la describía como una mujer bastante alegre, bastante agradable a la vista, bastante, pues, bien llevada con las personas, ¿no? Entonces, recuerdan que en una ocasión estaban ellos, tenían poco trabajo, estaban platicando y llega una pareja de esposos con su niño que había pues tenido un accidente y querían, ya sabes, uno como padre llega desesperado y buscando obviamente que en los hospitales se nos atienda rápidamente, claro, porque estás desesperado, ¿no? Entonces llegan estos padres de familia con su nene en brazos, llorando y gritándoles, ayúdenme, por favor, salven a mi hijo, no sé qué le acaba de pasar, y lo entregan, los dejan en manos de los médicos y ahí estaba Beatriz. Beatriz estuvo con el niño, entraron también a cirugía, ella entró también con ellos. Había muchas manos tratando de ayudar a este niño que había sufrido un accidente. Los padres en la sala de espera estaban ansiosos, no sabían qué iba a pasar. Y la persona que entraba y salía para dar información era Beatriz. Entonces los padres tenían contacto con ella. Uh-huh. Pasó el tiempo, la cirugía fue algo tardada. Cuando terminan, no pudieron salvar al niño. Lamentablemente el niño fallece y a Beatriz le toca esta parte de ir a informarle a los papás todo lo que había sucedido. Ella va y como ella sabía hacerlo, les comenta que el niño había partido de este mundo. La mamá se pone histérica, comienza a llorar. Me imagino la escena, la verdad. Claro. Mucha tristeza, mucho dolor en este momento. Empiezan a gritar. El papá un poco más tranquilo, pero también llorando mucho, lamentando este suceso. Estaban ellos ahí. Y la mujer, la mamá del niño, que por cierto comentan que se sentía que tenían un aura bastante pesada. Tú no me vas a dejar mentir. Cuando llega una persona que se siente pesada, tú dices, algo sí hay aquí. Entonces hacen la descripción de ambos, de padre y madre, y así eran unas personas que tenían pues esa vibra bastante extraña. La mujer se le queda viendo fijamente a Beatriz y le dice, tú y todos los que están aquí van a pagar por lo que le hicieron a mi hijo. Ustedes son los culpables de que él se haya muerto. Beatriz, pues obviamente impactada por lo que acababa de suceder, trató de entender porque obviamente vivir la partida de un hijo, claro, es algo que me imagino es muy doloroso. Entonces Beatriz se sintió mal en ese momento porque entendió que no habían podido hacer lo suficiente. Se sentía culpable por no haber podido salvar a este niño. Comienza a llorar, los padres pues se retiran del lugar, comienzan a hacer otros trámites. Beatriz se queda sentada pensando en que ella era la culpable y dice, pudimos haber hecho mucho más. Pasa todo esto y unos días después notan a Beatriz deprimida,
No se sacaba de la mente todo esto que acababa de pasar y tampoco se sacaba de la mente las palabras de la mujer. Y llegó un momento en el que ella no se dio cuenta y Beatriz se convirtió en otra persona. Era una mujer amargada, siempre estaba de malas, llegaba y peleaba con sus compañeros. Muchos de sus compañeros le dejaron de hablar, decidieron alejarse de ella porque decían, ahora Beatriz me da miedo, me cae mal, es mala. Se convirtió, ya sabes, en este estereotipo de enfermera que dices, ay, ojalá y no me atienda o ya cásese, ¿no? Porque estás amargada. Entonces, ella se convirtió en esto. Se llevaba pésimo con todos y muchos recuerdan que en una ocasión ella entró en la recámara en una habitación donde estaba un niño porque iba a tomarle la temperatura. Llega con el termómetro, se le queda viendo al niño y de la nada le avienta el termómetro y se sale enojada. Sin hacer nada, la mamá del niño se queda sorprendida y así como, ¿qué le pasa, oiga? Sí. Se pone también la mamá a pelear porque dices, ¿cómo vas a tratarme así? Obviamente la reportan, la regañan, ella se ríe y es así como, yo puedo, sí. No, nadie puede conmigo, Prepotente. ¿no? Prepotente, o sea, nefasta la mujer. No quedaba nada de la Beatriz que era al inicio, tan dulce, tan tierna, la que le caía bien a todos, no quedaba nada de ella. Y decían, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ella se volvió así? En la casa era una y en el trabajo era otra. Cuando su novio la visitaba, siempre peleaban, siempre estaban discutiendo, trabajaban en el mismo lugar. Y se le hacía bastante extraño también a su novio verla de esta manera porque ella no era así. Y además en el trabajo se transformaba, se convertía en una mujer que él no conocía. Cuando pasa todo esto, una tarde en el hospital, Miguel tiene su oficina ahí, comienzan a discutir. Ellos están en esta discusión y hablando y gritando y no sé qué, y aventando cosas también porque peleaban muchísimo. Y de repente se escucha que tocan. Miguel, como estaba con la euforia de que estaba peleando con su novia, pues dice, pero espérame tantito. Y sale, abre la puerta de su oficina y queda en shock. Los ojos se abren enormemente y le dice a la persona, ¿qué haces aquí? Y la mujer que estaba ahí le dice, vengo a verte, mi amor. Era Beatriz. ¿Qué? Y le dice, ¿cómo que vienes a verme? Pero, o sea, desconcertado. Sí, claro. Estás allá, le dice. Y ella, ¿qué está pasando? Y le dice, es que estábamos peleando. ¿Y cómo llegaste aquí si tú estabas aquí adentro? Él voltea y no hay otra salida. Y en el lugar no hay nadie más que él solo. Beatriz se saca muchísimo de onda y le dice, mi amor, no sé qué te está pasando, estás loquito o algo, ¿no? Él estaba alteradísimo, ella lo trata de calmar, se sientan y le dicen, a ver, platícame qué está pasando. Y él empieza a explicarle y le dice, desde el momento en el que ella se convierte como en otra mujer, y ella le dice, no, mi amor, es que yo no he cambiado, dice, o sea, no sé qué está pasando. Muchos de mis amigos cuando llego y les intento hablar ya no me hablan, me hacen caras feas y la verdad no sé qué está sucediendo. No, me estoy alejando, dice, pero me siento mal que me traten así. Y Miguel se queda como, ¿qué está pasando? Y en ese momento deciden ir a revisar las cámaras en momentos donde supuestamente Miguel había estado platicando o sus compañeros habían estado discutiendo con ella. Y en las cámaras salen las personas hablando solas. No hay nadie más que ellos. Y es donde a Miguel le cae el 20 y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y ella dice, mi amor, yo nunca he cambiado. No sé qué es lo que pasó. Y él ahí precisa que habían estado conviviendo con el otro yo de Beatriz. El doppelganger. El doppelganger, exacto. Entonces, incluso porque esa es como que la parte contraria, la parte negativa de ella, ¿no? Así es, y es lo que él le dijo, dice, esta mujer que eras supuestamente tú, era todo lo contrario a ti. Se portaba mal, nos trataba mal y por eso todos te dejaron de hablar. No inventes. Y ella no lo entendía y hasta el día de hoy no lo entienden, no entienden cómo sucedió, no saben si fue una maldición que la mujer le mandó porque tuvo contacto con ellos,
pero desde entonces han sido muy cuidadosos. La historia la manda su novio, Miguel, porque dice que para él fue un shock muy fuerte. Hablar con la otra cosa. Hablar con algo que era Ajá. específicamente ella, abrir la puerta y volver a verla. Y después darse cuenta de que no había nadie más. Entonces imagínate el shock. ¡Qué fuerte! Qué buena historia, muy buena historia, ¿eh? Un saludo para ella. Fíjate que hay muchas formas de entender esta historia, este fenómeno que te habla de este gemelo malvado, la bilocación, pero proveniendo de una maldición. Ajá, está Yo muy raro. pensaría que es más como una entidad que te mandan como para alejarte de todo, o sea, como para causarte problemas. Yo lo veo más por ese lado. Qué fuertes son las historias de enfermeras, de verdad. Lo que viven, todo el ámbito de la medicina. Mis respetos para estos grandes héroes. De verdad, un saludo a todos los que escuchan este podcast. ¿Cómo te la pasaste, Dafne? No, hombre, todavía estoy temblando, Paco. Sí, estuvieron muy buenas. Estuvieron muy, muy buenas las historias. Y precisamente con esta última, qué bueno que haces la aclaración, porque, sí, como te digo, ellos no saben. Querían también como darse una idea de qué pudo haber sido, porque no entendían cómo había sucedido todo esto. Exactamente. De verdad, son muchas cosas extrañas. Hay ciertos fenómenos que comparten otras características, pero cuando entendemos del por qué suceden, ya todo cambia. Es algo muy extraño, sin duda alguna, un capítulo bastante interesante. Yo me la pasé súper bien, Dafne. Muchas gracias por aceptar. Gracias a ti, amigo. La invitación. Oye, ¿nos repites tus redes sociales? Claro que sí. Nos encuentran en todos lados, principalmente en la plataforma de YouTube, como Se Regalan Sustos, Instagram, Facebook, TikTok, de igual manera. Y de manera personal, a mí como Dafne Silva en Instagram o Nenucado. Gracias, Dafne. Un abrazo a toda la familia del podcast que llega al final. Por favor, si te quedaste, si sobreviviste, si no dijiste, creo que mañana continúo viéndolo, por favor, deja tu calaverita para saber si tú llegaste hasta el final. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en nuevo episodio. Familia, no olvides antes de irte, suscribirte, seguirnos en todas las redes sociales, también en Spotify. Recuerda que ahí nos puedes seguir y nos calificas, si tú quieres, con 5 estrellas. Hasta la próxima. Bye. Bye. Pero al día siguiente me entregó una mochila tejida, bellísima, y diciéndome, con estas manos que causé tanto daño, con estas manos tejí ese bolso para usted. ¿Cómo hace para prácticamente se teletransportan? Uh-huh. Porque hoy hace esto en un sitio y más o menos el trayecto hacia el otro lado son 6, 7, 8 horas. Y pasaban seguido, o sea, no había un lapso de tiempo tan largo entre una víctima y la otra. Hasta que un día le dice, guárdeme este muñeco, y le da una especie de peluche como de este tamaño, en forma de duende. Y él nos relataba que cuando se iba a dormir, veía cómo esa figura saltaba por todas partes. Okay. Y en el penal a eso le llaman, los duendes de las ofrendas. Como que discutía con su pareja y simplemente cerraba la puerta y él se iba y la dejaba, porque ya empezaba a tener estos indicios de querer hacer daño. Entonces hubo una ocasión donde ya no pudo más. Estas voces empezaron a intensificar mucho en su mente. Acaba con ellos, mata a los míos y lo terminó haciendo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente con todos ustedes en un lugar que, bueno, no es nuestro estudio usual. Estamos en los estudios de Ciudad de México de Historias Embrujadas y estoy contento porque tenemos unos invitados súper especiales, unas personas que de verdad tienen un talentazo y sobre todo que nos traen casos, muchas historias que de verdad están muy fuertes. Hoy me acompañan nuestros amigos colombianos de Conducta Delictiva, Kevin y Michelle. ¿Cómo están?
Paco, un gustazo estar acá en tu tierra para contarte también el montón de historias que suceden en Colombia. Muchas gracias. Muy emocionados y pues la verdad que es un público muy generoso el mexicano y también tenemos uno que otro fan viéndonos desde México, también los casos que hacemos en Colombia. Qué padre. Me da mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que su podcast es muy conocido, mucha gente los conoce, pero si de este lado alguien nos está conociendo por primera vez, me gustaría que se presenten, quiénes son y sus redes sociales. Bueno, pues nosotros somos un podcast de crimen. Okay. Entramos a diferentes penales en Colombia, en diferentes partes del país, para contar esas historias de diferentes privados de la libertad y todas centradas en el crimen, pero más allá de narrar el horror y todo eso, nos centramos mucho en las conductas, por eso nos llamamos así,